Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Juris donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Hola a todos, bienvenidos una semana más al Café Jurídico en Directo de Great Juris. Esta semana, además, ya sabéis que la semana pasada hicimos un directo, mi compañera Sara y yo, de cumpleaños. Este mes cumplíamos un año en este proyecto en The Great Juris, ofreciéndoos contenidos todas las semanas. Así que, queríamos celebrar con vosotros este cumpleaños jurídico, este cumpleaños de un año de emoción. La verdad es que estamos muy, muy contentos y muy satisfechos de poder ofrecer estos directos todas las semanas en los que nosotros aprendemos cada día de este mundo jurídico, que además somos muchos compañeros y muchas compañeras. Además de cumplir un año en The Great Juris, pues también hemos cumplido los 5.000. Hemos conseguido una comunidad jurídica de 5.000 para todos nosotros, que la verdad es que estamos muy contentos de poder aprender y de poder hacer sinergias juntos todas las semanas. Ya sabéis que nosotros pues hacemos estos directos con la voluntad de aprender, de compartir y sobre todo de converger con otros profesionales del mundo del derecho. Y esta semana tenemos el placer además de contar con una invitada de lujo, con una invitada especial. Ya habéis visto en las creatividades. Se trata de Marta, de Lady Marta 97 en Instagram, que como ya sabéis pues es una de las nuevas incorporaciones al cuerpo judicial. Aprobó la judicatura con 24 años y ahora mismo pues se encuentra en un momento muy especial porque acaba de terminar la etapa en la Escuela Judicial en Barcelona y ha empezado la etapa de prácticas tutorizadas. No os voy a hacer esperar mucho más porque habéis mandado además muchísimas preguntas. Creo que estáis por aquí todos, os vais conectando. Hola Nacho, hola Luis, hola Rocío, hola Irene. Bueno, estáis todos por aquí, voy a darle paso, ya no os voy a hacer esperar más. Disculpad también el ruido porque está lloviendo y a ver si se escucha. Si no, le vamos a dar paso a Marta por aquí. A ver si se conecta. Hola a todos. Hola Elena. Hola Abogados Castillo. Sandra. Hola, buenas tardes. Hola, José. Oye, aplauso de rigor de Great Juris. Aquí, gracias por compartir con nosotros esta tarde. Nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, José. Bueno, yo A es que ver, soy así. A mí me gusta dar el aplauso siempre de rigor cuando viene un invitado o una invitada especial. Además, esta semana el aplauso no se quita. ¿Se quita? ¿No se quita? A ver, se quita. Ahí está, perdonad. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde de miércoles, que además ahora estarás con un millón de cosas. Ahora nos contarás en el momento en el que estás. Nos han hecho un montón de preguntas de todo tipo y esperamos compartirlas con nuestros oyentes y aprender yo, aprender tú, aprender todos en este directo. Así que lo primero de vale, todo, muchas muchísimas gracias, gracias José. por No compartir. me lo pongas muy difícil, ¿eh? Nah, esto es una charla, además, yo lo digo siempre, es una charla entre compañeros. Además, aquí sabes que esta es una comunidad jurídica, o sea, la mayoría de nosotros pues o ha estudiado derecho o ejerce alguna profesión. Entonces yo digo broche de lujo porque además estamos celebrando el año de cumpleaños en este podcast y hoy es el cierre de temporada. Así que nada, veo que se ha conectado mucha gente por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien, esta semana muchos cambios. Dejar Barcelona, venir a Valladolid, volver a casa. Aunque bueno, yo soy de Palencia, pero las estoy haciendo en Valladolid. Y esta semana, que he empezado justo este lunes las prácticas, es como te sientes ya por fin, encima esta semana me ha llegado la toga, eh, y ya el día del día en el juzgado. Además tengo un tutor que, bueno, se supone que al principio se supone que tienes que más mirar, aprender y luego ya poco a poco te deja hacer cosas. Pero el mío ha empezado ya fuerte mandándome, ayer me dejó hacer 2 sentencias, hoy he hecho mi primera declaración a un investigado, entonces ya te sientes más juez que hace un año, por ejemplo. Ya estás en la marcha, ya estás en la marcha. Bueno, nos alegramos un montón. A mí me hacía mucha ilusión. Yo te conocí, aparte de porque creo que leí una noticia que de tu promoción eras de las que habían aprobado la oposición, de los jueces y juezas que habían aprobado la oposición, de los más jóvenes, ¿no? Entonces, por este podcast pasó un team muy, muy importante para nosotros, que son las dos compañeras de Hacer Puñetas, que también tienen un Sí, proyecto sí, de hecho yo fantástico. te conocí a través de ellas, sí, sí.
a través de ellas. Bueno, la verdad es que tienen un proyecto maravilloso. Yo creo que también forman parte, ¿no?, de esa nueva judicatura, de contar cosas, de compartir un poco y de dejar mostrar, que yo creo que las redes sociales pues también nos permiten eso, ¿no? Antes de pasar, y con tu permiso, a las preguntas, que nos han hecho un montón de preguntas sobre la OPO, sobre la etapa de la OPO, trucos, tips, bueno, de todo, porque hay mucha gente que nos sigue y que supongo que te sigue también, que también están en esa etapa o que quieren opositar y quieren conseguir también en algún momento pues ocupar una plaza dentro del cuerpo de justicia. A mí me gusta mucho hacer una pregunta que hago siempre, porque como somos juristas, siempre la vocación en esta profesión pues es muy importante, ¿no? Y me gusta un poco como romper el hielo de la entrevista preguntándole al invitado o a la invitada que por qué derecho, ¿no? Porque al final es una decisión que la verdad es que implica muchas cosas, ¿no? Que bueno, hay gente que lo estudia pues porque le parece interesante, pero en general, en tu caso particular, Marta, ¿cómo fue el enfrentarte? Decir, bueno, tengo 18 años o 17 a veces, ¿no? Cuando acabas el bachillerato, voy a escoger una carrera universitaria Mm, y a nivel, esta pregunta es mía, ¿eh? Es de mi baúl. sí. ¿Cómo fue, ¿no?, la decisión de decir, bueno, pues voy a estudiar Derecho, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues yo empecé queriendo ser juez antes que derecho. Entonces ya, bueno, el camino para ser juez, uno de los requisitos es estudiar la carrera de derecho y bueno, ahí me metí. Pero la vocación exactamente no sé de dónde me viene. Sí que es verdad que en bachillerato tenía un profesor de economía que había vivido, no en primera persona, pero bueno, sí que había vivido lo que es la oposición y me hablaba de pues eso, los pasillos del Tribunal Supremo, el preparador, los cantes. Y luego además ese profesor era amigo de una magistrada de Palencia, hicieron un programa de Educando en Justicia, que bueno, es que el magistrado viene aquí al instituto, representan un juicio de menores, un poco para acercarnos la justicia. Luego otro día nos llevó al juzgado a ver una sesión de delitos leves. Entonces, claro, a mí eso me impresionó mucho y me gustó Se te mucho. despertó el gusanillo, se te despertó el Sí. gusanillo, vaya. Bueno, la verdad es que es una pregunta que me gusta mucho hacer, que la hago mucho, porque al final pues es una profesión que tiene momentos de todo, ¿no? Desde todos los puntos de vista al final. Y yo creo que la vocación y que el servicio, ¿no? También lo comentaban Marisa y Amparo, ¿no? La vocación esa de servicio público, yo creo que en Sí. vuestro caso es muy importante, ¿verdad? Sí, lo más importante, de hecho lo comentábamos esta mañana en el café, porque eso, el sueldo en contra de lo que la gente piensa tampoco es muy elevado, las guardias, si te toca en instrucción, te toca estar pringado mucho tiempo por, no sé si decían que 15 céntimos la hora, que yo me quedé, yo no lo sabía que se cobra 15 céntimos la hora. Entonces, vamos, que no es por dinero, es eso, vocación de servicio público, como has dicho. Ujú. Vocación total. Bueno, tenemos aquí un montón de preguntas. Nos han mandado una lista, además, entre el post de ayer de Stories y el de hoy. Sí que es cierto, y nos vais a disculpar que muchas de las preguntas eran muy parecidas. Entonces, en Great Juris, pues tenemos un tiempo limitado y vamos a aprovechar el tiempo. Y bueno, en mi caso, pues he hecho un poco una estructura en base a la OPO, el paso por la OPO y bueno, y vamos al lío. Bueno, Miguel Carbonell te preguntaba por aquí que le gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu paso a las OPOS desde que dejaste la uni, ¿no? O sea, como en tu caso ya comentabas que tenías claro que querías ser juez, pero ¿cómo fue esa decisión? ¿Empezaste antes, durante? Em, Pues no, sí que hay gente que empieza ya en el último año de carrera o que termina inmediatamente la carrera y sin vacaciones en junio, julio se pone a opositar. Yo sí que me tomé ese último verano libre y empecé en septiembre, el 9 o 10 de septiembre, por ahí. Ese último verano sí que me lo tomé libre porque cuando ya tenía preparador le dije, bueno, ¿me recomiendas que este verano me mire, yo que sé, algún artículo, que me vaya leyendo los códigos? Dice, no, 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 tiempo tendrás ya de estudiar, dice, este último verano disfrútalo y no abres ningún libro. Y bueno, le hice caso, ¿eh? Aprovecha el verano, ese verano, además que el Sí. verano es muy importante, ese verano después de la uni, que es como tantas cosas. O sea, que en tu caso no sé si cogiste Carperi o otro preparador, yo sé más o menos
No sé mucho Sí, sobre la OPPO, pero por un sí, amigo. Carperi es como digamos el más tradicional y el mayoritario. Yo lo hice con Vázquez Pariente porque me gustó más, son apuntes que están más ajustados a tiempo, tienen menos paja, o sea, Al, tienes al que grano. ir al grano, sí, sí, sí. Bueno, pues nos pregunta por aquí Aledia Cub eh, que respecto al método, ya que estamos hablando del estudio inicial, que qué método utilizabas para el estudio y para memorizar bien. Aquí decían dos conceptos que si puedes aclarar, porque yo no he sido opositor, decía método arrastre o método vueltas. Ah, vale. Sí, el método de arrastre significa que al mismo tiempo que estudias temas nuevos, recuerdas los anteriores, de tal manera que, bueno, no el 100%, pero sí que puedes ir teniendo todo el temario actualizado en la cabeza, entonces tiene la ventaja de que vas con más seguridad, más confianza, pero claro, avanzas un poco más lento porque tienes que dedicar parte del tiempo también a repasar temas antiguos. Y luego el sistema de vueltas es pues estudiar un tema, otro, todos nuevos, sin repasar los que ya has visto. Entonces, pues al revés, tiene la ventaja de que avanzas muy rápido porque terminas el temario en menos tiempo, pero claro, la desventaja de que luego vuelves a empezar desde el principio y no te acuerdas de nada y pues te puede dar un poquito de inseguridad, frustración. Yo seguí el de arrastre, que es el que seguía mi preparador y a mí es el que más me gusta. De hecho, en la carrera también seguía el de arrastre de ir acumulando todos los temas. ¿Y qué tal la relación con el preparador? Porque al final, claro, es parte como de ese momento vital de alguien que está muy Sí, presente, ¿no? sí, sí, la confianza es fundamental. Bueno, yo iba a cantar un día, porque hay opositores que cantan 2 días a la semana, yo solo cantaba un día, y muy bien. O sea, a mí lo que más me gustaba de él era la confianza que me transmitía, siempre me decía que lo iba a sacar a la primera y tal, y claro, yo tampoco le creía mucho, pero sí, siempre confió desde el principio, llevábamos 3 meses y ya me dijo, pues eso, que tenía que sacarlo a la primera y tal. Entonces, a mí eso me motivaba mucho. Bueno, la verdad es que al final es tan importante también la confianza, ¿no? En todas las cosas en general, pero en tu caso, esto no lo he preguntado, se me ha ocurrido a mí sobre la marcha. ¿Tú o sea, te presentaste, o sea, fue la primera vez que te presentaste o te habías presentado anteriormente? Yo me presenté la primera vez, el primer año de empezar, me apunté incluso a la convocatoria antes de haber empezado a estudiar. Entonces, me acuerdo que el test fue sobre el 6 de octubre, creo recordar, del 2019. Y a ver, suspendí porque llevaba vistos, no sé si 20 temas o algo así. Pero sí que me quise apuntar porque me lo recomendó el preparador por ir ya viendo cómo era, cómo se desarrolla y así al año siguiente, que ya tenía algo más de posibilidad, pues de estar menos nerviosa. Bueno, nos preguntan por aquí también, opositora a fiscal, que, bueno, para los que no lo sepáis, lo aclaro y me corriges si me equivoco, es el mismo examen, ¿no? El de Sí, jueces de efectivamente, fiscal. sí, sí, es la misma posición y el mismo día que haces el último examen, si apruebas, marcas la casilla de si quieres ir a juez o a fiscal. Sí, sí, es la Vale, misma. no lo habían preguntado, pero como sé que hay gente que, pues, que están ejerciendo la Sí. abogacía o otras No, pero profesiones, está pues, bien aclararlo porque a lo mejor nos ve gente que está en derecho y quiere opositar. O sea, sí, sí, es la misma. bueno, pues opositora fiscal, que entiendo que es una chica que está opositando el mismo examen, pero se quiere dirigir hacia la carrera fiscal, nos pregunta por aquí, ¿cuánto tardabas en estudiar un tema? Todos los temas no son iguales, pero ¿nos podrías decir a modo general si cuánto se tarda en estudiar un tema de la A OPO? ver, todos los temas no son iguales y todos los opositores tampoco son iguales. Las comparaciones son muy malas. Luego también depende, yo por ejemplo al principio tardaba más en estudiar los temas que luego ya cuando llevaba año y pico opositando, por ejemplo los procesales los veía súper rápido. También es verdad que tenía el examen ahí próximo y había que meter más caña. Pero de normal, pues no me acuerdo, pero unas 4 horas más o menos. 4 horas. Esta pregunta no la han hecho, pero se me ocurrió a mí durante la entrevista. Eh, ¿Cómo de importante es la carrera? Porque al final la carrera, claro, es un momento de la vida muy, muy especial, porque eres joven, estás saliendo, que si tienes pareja, que si, o sea, al final también es una etapa de la vida donde tienes mucha intensa vida social también. Y hay mucha gente pues que la carrera se la toma con mucha tranquilidad, y hay gente que se la toma, que le encanta y va a filón. O sea, en tu caso, ¿crees que es muy, muy importante
de cara a tener éxito en el examen o a aprobarlo con una cierta rapidez, el haber tenido una buena base en la carrera o luego en la oposición se puede solventar? No sé, ¿eh? Es una pregunta que se me Em, acaba. Ya, no, me alegra porque me alegra que me hagas esa pregunta porque yo también pienso lo mismo. Tampoco me gusta decirlo muy alto porque hay de todo. De hecho, en la escuela judicial he estado con gente que decía que ellos casi no iban a la universidad o tal, y son jueces, ¿sabes? Pero en mi caso sí que yo era de las que iban todos los días, la típica pringada pelota que se sienta en primera fila, que hace preguntas, que copia apuntes a mano y que estudiaba todos los días. Luego, claro, sacaba muy buenas notas. Entonces, yo creo que en mi caso sí que la base fue fundamental, porque además, como yo ya tenía en mente opositar después, pues sí que la manera de estudiar era cantando y me exigía aprender artículos que a lo mejor el profesor no pedía y yo sí que me autoexigía un poquito más. Entonces, yo creo que terminé la carrera con muy buena base. Y de hecho, yo creo que esa es la razón por la que lo aprobé tan pronto, creo, ¿eh? Pero ya digo que hay de todo. Hay gente que a lo mejor la carrera se la toma menos en serio o a lo mejor no hace falta sacar notas brillantes y hay gente que también aprueba, o sea, que hay de todo. Bueno, en la abogacía, si me lo permites, también es cierto que la base de la carrera es importante, ¿no? Porque lo que luego no pagas de la renta en la carrera, luego tienes que pagarlo en el ejercicio. Entonces, bueno, yo en mi caso, la verdad es que creo que también pienso como tú en ese sentido, ¿no? Bueno, nos pregunta por aquí Barbie Jueza, muchas gracias, Tenic. Sí, me encanta su perfil, sí, sí. Sí, me ha hecho mucha gracia, me gusta mucho. Nos pregunta, ¿es igual de importante la literalidad en el civil que en el penal? Entiendo que la literalidad se refiere a la hora de cantar la literalidad Sí, del texto, ¿no? los artículos. Se suele decir que en penal son más exigentes que en civil. Yo creo, es verdad que penal yo me los estudiaba mejor, pero es básicamente porque en un tema de civil son casi todo artículos, un poco clasificación doctrina, pero la mayor parte del tema son artículos. Entonces, claro, no te lo puedes saber 100% literal. En cambio, en penal, lo que ocupa el artículo, bueno, también depende de los temas, pero a lo mejor un tema entero está dedicado a un par de delitos o 3 delitos, entonces hay que saberte solo 3 artículos. Lo demás es pues relleno de sujeto, tipo, grado de consumación, tal, jurisprudencia. Entonces, claro, al haber menos artículo, te lo tienes que saber mejor en penal. En penal. Me acabo de acordar de uno de mis mejores amigos, Alberto, que de hecho ahora mismo estará en la biblioteca probablemente. Alberto, un abrazo inmenso, mucho ánimo, porque está positando también al mismo examen que te presentaste tú. Ay, Eh, pues mucha suerte. Así que mucha suerte y mucho ánimo desde aquí. Además es compañero de la universidad y él también lo vive con mucha vocación, así que espero que tenga suerte. Y de hecho este año pasado se presentó y sí que es cierto que él me dijo que fue la parte de penal que le hicieron lo de la literalidad. Sí que me acuerdo que me lo dijo por teléfono, pero bueno, ánimo que este año va a salir muy bien, Alberto. Bueno, por aquí tenemos más preguntas que nos dice opositando barra baja J. ¿Qué consejos nos podrías dar para el examen tipo test? Bueno, a mí lo que me funcionó fue no hacer test ni estudiar tipo test, sino estudiar los temas normal como en modo Cante, porque yo creo que si te lo sabes modo Cante vas a saber hacer bien el test. Pero vamos, sé de otra gente que lo que les funciona es hacer test y test y test y test en plataformas tipo Posita Test o de este tipo. Lo que pasa que yo creo que meten preguntas, por ejemplo, es en esta oposita test, que en un examen oficial nunca preguntaría, creo yo, vamos, de reglamentos, tratados, cosas que en los apuntes ni siquiera vienen. Entonces, lo haces, fallas y te da una sensación al final de desmotivación, de fracaso, decir, estoy estudiando y no me sé nada, pero en realidad los exámenes oficiales no meten ese tipo de preguntas. De hecho, en la web del Poder Judicial están colgados todos los test oficiales que ha habido con las soluciones. Es más incómodo porque, claro, en la plataforma se te corrige automático, te explica, te justifica la respuesta y en el Poder Judicial tienes que ir a mano uno por uno. Pero bueno, está bien para hacerte una idea del tipo de preguntas, que en realidad y eso que yo odio los tipo test, pero en Yo realidad también. es fácil. La cosa que, claro, como es tal volumen de temas, pues al final te haces un lío. Pero el examen como tal no van a pillar, no son preguntas enrevesadas o que te cambian una coma, una palabra.
Bueno, yo desde aquí voy a decir también que el de abogacía, que es otro tipo de examen también, pero es un tipo test, creo que estaban hablando ahora de meter algún caso práctico a los nuevos, a las nuevas promociones. Evidentemente es distinto, ¿no? El nivel de exigencia, pero es verdad que yo tampoco soy muy fan de, de De los los tipo test. test. Tampoco lo Ya. era en la carrera, por cierto. Así que bueno, nos pregunta por aquí Lau.dodo, ¿qué fue más duro? ¿Aprobar el test o aprobar los orales? Mm, depende de personas. Yo creo que es más difícil los orales, porque en el test te lo tienes que saber, pero digamos que los nervios intervienen menos, porque estás tú en una clase con más personas, da más tiempo a hacer el test. En cambio, claro, en el oral son muchos factores a controlar. Están los nervios, que te quedes en blanco, tienes al tribunal delante que te está mirando, tienes que ir muy rápido porque lo tienes que ajustar al tiempo, que solo tienes unos 12 minutos por tema. Entonces yo creo que te pone más nervioso el Supremo y por tanto es más difícil. Pero vamos, que hay gente que a lo mejor ha tardado 7 años en aprobar el tipo test y es aprobar el test y luego aprobar de seguido los orales. Entonces, cada uno tiene su talón de Aquiles, pero yo creo que objetivamente es más difícil el test. O sea, perdón, los cantes en el Los Supremo. orales, ¿no? Mira, nos han hecho una pregunta por aquí mientras que estábamos hablando que creo que viene al caso y que no la tenemos en la lista de preguntas que nos han mandado en Stories. Dice My Pink Hour. ¿Recomiendas hacer esquemas o crees que es una pérdida de tiempo? Gracias. Pues yo sí que hice algún esquema de artículos, de a los artículos que a lo mejor son muy difíciles o muy largos. Por ejemplo, en el tema 2 de civil, la regla transitoria segunda, pues que es un artículo así, pues sí que me hice en modo esquema. Pero como tal esquema de los temas, no, no me hice. Hay gente que sí que se lo hace y que les funciona, ¿eh? Pero yo creo que sí, es un poco pérdida de tiempo porque ya te digo, yo utilizaba Vázquez Pariente que estaban ajustados a tiempo, no había que quitar nada. Y te ceñías a esa parte que era más rentable. Bueno, nos pregunta por aquí también Laudodo, la misma chica que nos preguntaba de la diferencia entre test y oral, que cuál es el cronograma en cuanto al tiempo de la escuela judicial, las prácticas, sustituciones, es decir, un poco pues desde que apruebas, entiendo, ¿no? Sí, pues o sea, o sea, el último examen tras la pandemia se está celebrando entre septiembre y noviembre, entonces cuando apruebas, digamos que tienes unas mini vacaciones hasta el 9 de enero más o menos, que es cuando empieza la escuela judicial. Y en la escuela estás un año, 11 meses, hasta, yo por ejemplo he terminado el 2 de diciembre. Luego tenemos la segunda fase, que son prácticas tuteladas, que va desde diciembre hasta junio más o menos. Que Y es en la luego que ahora, que es donde estoy yo ahora, acabo de aterrizar aquí, sí. Y luego la tercera fase es sustitución y refuerzo, que va más o menos desde junio, julio, hasta en principio noviembre, pero vamos, se prevé que nos la van a prorrogar a lo mejor hasta enero de 2024 y luego ya a partir de 2024 primer destino. O sea, más o menos son 2 años de formación entre que apruebas la oposición y te dan el primer destino, son 2 años de formación. bueno, pues ahí esperamos haber respuesto a Laudodo. Nos pregunta por aquí Rocío PRR. Esta pregunta es muy importante, yo creo, y muy sensible. Yo creo que yo al menos me siento muy identificado por la experiencia de mi amigo, ¿no? Mm. ¿Has sentido alguna vez durante la etapa opositora que no ibas a probar, que no ibas a poder salir que no, vamos, del tipo, esto es demasiado, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? Eh, antes de empezar, ya te digo, en cuarto o en ese último verano, sí que tenía miedo de, son muchos temas y el cantar, el preparador, eh, y qué pasa si voy y suspendo, si me quedo en blanco. Luego es verdad que al empezar y ver que los cantes más o menos me salían bien, el preparador me motivaba, pues digamos que no llegué a dudar. También es verdad que tuve la suerte de aprobar a la primera. Claro, que hay gente que a lo mejor si suspende una, otra, pues te entra la duda, ¿no? Que es lógico decir, pero bueno, valgo yo para esto. Pero en mi caso, ya te digo, tuve la suerte de que el primer año más o menos fui bien y luego el segundo año, como ya tenía los exámenes a la vista, pues me puse ahí, no pensaba en nada más y era solo el examen, el examen, el examen y muy motivada estuve. Eh,
Bueno, es que tenemos un montón de preguntas y son todas muy interesantes. Y espero que nos dé tiempo a hacerlas todas. A medida que se pasan los directos, vuelas. Por aquí nos han mandado algunas preguntas también, pero vamos a centrarnos también en el guión y luego, si nos da tiempo, contestamos las que nos han enviado por aquí. Eh, Ujú. bueno, nos preguntaba también por aquí Alba Cordero Luis que si durante la oposición recomendarías tomar en verano o en Navidad alguna semana de vacaciones. Yo sé que los opositores de Sí, judicatura tenéis ahí un conflicto con la palabra vacaciones, pero ¿qué sí, a ver, recomendarías? yo creo que sí que es necesario porque si te centras solo en lo que es estudiar, puedes acabar mal. Entonces, sí, sí, yo recomiendo en Navidad y en verano, incluso en Semana Santa. También es verdad que no es lo mismo estar en el año de a lo mejor del examen, haber aprobado, imagínate, el primer oral, tener el segundo oral después de verano, que ahí pues no pasa nada porque sacrifica y es esos 2 meses, tienes que ir a saco con ello que si a lo mejor acabas de suspender. En ese caso sí que es bueno tomarse incluso un mes para luego volver con las pilas puestas. Pero sí, sí, el descanso, tanto a lo largo del año como luego a la semana, fundamental. Yo descansaba día y medio, todo el día del domingo y la tarde del sábado. Y bueno, llegabas el lunes como nueva. Bueno, es que además has mencionado una cosa que yo creo que es muy importante y que en esta profesión, pues ahora se está empezando a hablar de conciliación y de salud mental, ¿no? En general, cuando digo esta profesión me refiero a jueces, letrados, que al final es un trabajo también con mucha carga de trabajo y con mucha presión y yo creo que descansar es muy importante, sea en la etapa opositora, seguro, como bien Sí, comentas, sea en la vida profesional, ¿verdad? Al final es una cuestión sí. también. De hecho, en la escuela nos han incidido también bastante en que nos tomemos el trabajo con calma, porque pasa que al llegar al primer destino va a ser un destino que va a estar hasta arriba de trabajo, porque normalmente los primeros destinos son juzgados de batalla, ¿no? Si no hay nadie que quiera estar ahí, por algo será. Entonces, claro, entre eso y que tenemos poca experiencia, se tiende a estar encerrado en el juzgado, trabajar fines de semana, porque en el juzgado si te pones a trabajar no terminas nunca porque es un montón, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Un montón de volumen de trabajo. Entonces sí que nos avisan de que nos lo tomemos con calma porque cada vez hay más casos de jueces con baja por depresión, ansiedad. Uh-huh. Bueno, yo creo que la vocación es muy importante también y que ahí tienen que ayudar, pues es verdad que hay que encontrar también el límite y decir, bueno, voy a descansar, ¿no? Además aprovecho para decir que está en este momento, falta el Senado, ¿no? Que le dé el ok, bueno, inhabilitar las navidades judicialmente, no para Ah, todos los uh-huh. procedimientos, pero sí para los procedimientos urgentes. He visto un titular por ahí en algún periodo que decía Sí, vacaciones, bueno, vacaciones tampoco, ya, bueno, es pero unos señalamientos, sí, sí. menos señalamientos, que yo creo que es muy importante. Bueno, nos preguntaban por aquí Miguel J. Carbonell, que también nos había hecho alguna pregunta al principio, sí. Nos pregunta que cómo te fue en el Tribunal Supremo en los cantos. Antes de que respondas, para los que no lo sepan, cuando pruebas el test, corrígeme si me equivoco, el oral es ante el Tribunal Supremo, ¿no? Sí, 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 en Madrid, en el Tribunal Supremo. Hay 6 tribunales en 6 salas, te puede tocar cualquiera de ellas y o sea, sacas una ficha de saquitos, son 5, entonces lo sacas, el 5, pues el 5, tal, el 14, y luego te dan 15 minutos para que te hagas los esquemas. Sí que te dejan un sobre con folios, un boli y el programa, que es importante porque con el programa puedes identificar el tema que te ha tocado y te aparecen los epígrafes para un poco, si te has quedado en blanco, pues a ver si te viene. Y nada, después de los 15 minutos para hacer el esquema, empiezas la exposición, tienes 1 hora para cantar los 5 temas, más o menos te tienen que quedar equilibrados, unos 12 minutos por tema. Si te pasas de 15 es suspenso automático y bueno, pues un poco ahí jugar con los tiempos, con el cronómetro y... Uh-huh. Y esa parte del tiempo, claro, es que ¿cómo lo haces? Yo me enrollo mucho en la sala. Por Ya, ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo haces para decir que tienes un reloj o sí, cómo es el un tema? cronómetro, un cronómetro. Bueno, yo tenía dos porque el mío no contaba, digamos, el tiempo total, entonces tenía uno que contaba el tiempo total y otro, digamos, lo que duraba cada tema. Y al terminar un tema lo ponía otra vez a cero y empezaba con el siguiente tema. Y bueno, sí, es difícil. Lo que pasa que para eso está
pues toda la oposición, los cantes en el preparador, más o menos ya te vas haciendo y a base de cantarlo en casa y repetirlo y repetirlo y repetirlo, pues vas viendo de, me queda muy largo, esto lo voy a quitar. Uy, esto creo que me queda corto, voy a añadir. Bueno, generalmente siempre te queda largo, tienes que quitar cosas. Y más o menos en tu casa lo vas ajustando y, y repetirlo así y bueno. Siempre es verdad que en el Supremo, ya sea por los nervios, sobre todo al principio siempre se suele empezar fatal y ahí pierdes tiempo, entonces sueles ir un poco apurado al último tema. Ujú. El presidente a veces te puede conceder 5 minutos de gracia si ve que vas bien, que vas con camino a aprobar, pero te hace falta un poquito más de tiempo, pues te puede dar 5 minutos de gracia. Ujú. De manera extraordinaria, ¿no? Al final, Sí, si ve que la sí, sí. situación está y lo requiere y lo merece. Yo es que, claro, desde fuera veo como una disciplina, ¿no? Con el examen que yo creo que es muy importante, ¿no? Para las personas que habéis pasado la línea con éxito, siempre yo soy muy curioso, soy abogado, pero antes de eso fui periodista y la verdad es que me encanta preguntar y las personas que me cuentan su experiencia, pues siempre hay un punto de disciplina con eso que es muy importante, ¿no? Que yo creo que al final es Ujú. como importantísimo. Bueno, por aquí nos dicen también Nora Gutiérrez. Esto va un poco en relación con la pregunta que nos había hecho antes la otra compañera Rocío sobre si en algún momento pensabas que iba a ser demasiado. Y dice, ¿qué le dirías a alguien que está positando a judicaturas y que está pasando por un bache? Uf, qué difícil. Qué difícil, Eh, ¿no? bueno, ir al psicólogo si lo necesita, porque cada vez son más los psicólogos, o sea, los opositores que lo cuentan abiertamente por redes sociales, que van al psicólogo y es bueno visibilizarlo porque todos los opositores o la mayoría lo necesitamos. Otra cosa es que vayamos o no, pero eso creo que puede ser una gran ayuda. Y luego, sobre todo, también tomarte un tiempo. Yo tengo una compañera, por ejemplo, María de los Días Rosas, que ella comentó que el último año que suspendió se tomó un tiempo libre, o sea, se puso creo de profesora en un máster de abogacía y demás, y después de esa desconexión de 3 o 4 meses de los temas, volvió y aprobó. Y cogió fuerzas. Bueno, es que es Cogió importante fuerzas. a veces también. Eh, bueno, por aquí nos hacen alguna pregunta, pero creo que la hemos hablado al principio, así que sabéis que nos podéis escuchar Sí. en Spotify también a partir de mañana. Bueno, por aquí nos pregunta también Carlos Vadillo, ¿qué parámetros se toman en cuenta? Esto ya creo que fase de examen, pasamos a la fase ya de destino, ¿no? ¿Qué parámetros se toman en cuenta para que te den tu primer destino y para la plaza final de juez? Vale, es lo mismo, ¿no? El primer destino y la plaza de juez, la primera, o sea, tu primera plaza. Pues va por la nota del escalafón, que ahora mismo no me acuerdo muy bien cuál es, pero creo que es 40% la nota de la oposición, 30% escuela y 20% prácticas tuteladas. Creo, pero no estoy 100% segura de los porcentajes. Y luego también es verdad que si tienes derecho foral o la lengua de aquellas comunidades donde se computa como mérito, eso te sube bastante en el escalafón. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que está la lengua y el derecho foral, sí, porque la escuela te ofrece también la posibilidad de estudiar lengua y derecho foral. Pues en ese caso, digamos que tienes esos méritos que sí que te hacen escalar bastante en el escalafón y a lo mejor elegir con prioridad que uno que tiene mejor nota, pero solo te computan en aquellas comunidades autónomas que lo reconocen. Y la elección anterior, es decir, la elección de la fase tutelada, que es en la que tú estás ahora, ¿también necesitas estar en una nota o eso sí que es un poco más No, libre? esto es más libre. Tú eliges la ciudad donde quieres estar, la plaza en concreto. Tiene que ser un juzgado que sea plaza de magistrado y que esté servida por un magistrado. Porque hay plazas que a lo mejor son de magistrado, pero la ocupan jueces, como está ocurriendo ahora en Cataluña, en muchos partidos. O a lo mejor al revés, son plazas de juez, pero están ocupadas por magistrados, porque ahora como ya no existe lo del ascenso forzoso, tú puedes ser magistrado y quedarte tan feliz en tu pueblo. Entonces, eso, y si cumples estos requisitos, las solicitas.
y luego la escuela es la que se encarga de contactar con esos tutores. Sí que es verdad que si hay mucha gente, por ejemplo este año que ha habido muchísimos que han querido ir a Madrid, pues a lo mejor no a todos les han concedido Madrid por falta de tutores. Y en ese caso sí que se aplica la nota de la oposición. A los que tienen mejor nota les darían Madrid y los que no, pues pasarían a su segunda opción, que nos van a coger dos opciones. Uh-huh. Eh, bueno, Julia Mergüello nos pregunta, ¿harás las prácticas en tu ciudad? Bueno, creo que lo has respondido al Ah, principio, sí, pero... bueno, un abrazo para Julia, además la conozco. Ah, la conozco. Sí, pues no, yo soy de Palencia, pero preferí cogerlas en Valladolid, porque bueno, además en Valladolid son jurisdicciones separadas, en Palencia son mixtos, entonces, bueno, además total estamos a media hora de distancia, no... Y ahí te coges el coche y para el juzgado. Ujú. Bueno, Pablo de la Torre de la Mano, que ¿cuál es tu jurisdicción favorita? Si es que tienes alguna que sea favorita. Pues no lo sé, la verdad. He empezado con penal y estoy muy contenta. En principio, instrucción es lo más entretenido, lo más llamativo, pero no sé, luego a lo mejor me gusta más civil o familia, es que todavía no he pasado por ahí. En principio sí, me gusta más penal, pero no sé, a lo mejor luego termino quemada o cansada. A lo mejor es un mixto, ¿no? Que ves un poquito de todo y no te da tiempo a aburrirte. Pero No es sé. verdad que, por ejemplo, en instrucción, aunque es muy movido y está muy bien, pero dedicarte toda la vida a ello, luego la conciliación es más difícil por el tema de las guardias. Y demás. Bueno, otra pregunta que me ha parecido muy interesante también que nos han hecho es, claro, y ahora estás ya en el juzgado, prácticas tuteladas, eh, hay una relación, bueno, para los que no lo sepáis, que estéis en primero de segundo de carrera, que algunos no seguís que estéis todavía en el grado, pues aparte en los juzgados, aparte de los jueces y magistrados, pues hay otros profesionales como el letrado de la Administración de Justicia, la oficina, tramitadores y demás. Entonces nos preguntaban por aquí que qué tal la relación con los LAG, y con la oficina del juzgado en general. Pues muy bien, a ver, llevo 3 días solo, pero muy bien. De hecho, el primer día fue el cumpleaños de uno de ellos y había llevado ahí un poco de picoteo, y un vinito y tal, y lo celebramos juntos. La relación suele ser buena. Siempre está la duda, yo siempre pregunto, ¿de tú o de usted? Al tutor, porque bueno, en la escuela nos dicen de todo, unos nos dicen que mejor de tú, otros de usted, claro, al principio no sabes muy bien cómo tratarlos, ¿no? Y además cuando llega uno como yo, por ejemplo, al primer destino, los funcionarios son de la edad de tus padres, entonces no sabes muy bien cómo tratarlos. A mí me cuesta un poco ahora ejercer lo que es la autoridad, pero bueno, eso en las prácticas imagino que se irá reforzando. De hecho, hoy ya mi tutor me ha mandado ir ahí donde están los funcionarios para pedirles favores o llevar o traer carpetas para que yo misma pues vaya un poco aprendiendo cómo es la relación con los funcionarios, que son pieza esencial. Yo me he dado cuenta en estos 3 días que es que si no están ellos, aunque falte solo uno, se nota muchísimo porque son ellos los que se encargan de sacar adelante todo. Sí, sí. Y esta pregunta es mía, ¿qué tal con los letrados? Pues muy bien. Muy bien, a ver, hay de todo. De momento en 3 días tampoco he tenido mucho, porque además ayer fueron delitos leves y la mayoría no fueron con abogado. Eh, pero hoy, por ejemplo, ha habido uno muy simpático, me ha felicitado por aprobar y es además el que me ha tocado hacer hoy la primera declaración. Y, se ha portado muy bien, me ha tratado muy bien en las preguntas, ha sido bastante paciente y eso se agradece. Siempre le recordaré, ¿eh? Es que esos primeros juicios difícilmente se olvidan. Yo hablo desde la parte de la abogacía, ¿no? Pero es verdad que es una etapa muy bonita y bueno, y yo creo que siempre también el cómo estás tú predispuesto o predispuesta a ese momento también es la conexión, ¿no? Que tienes con los compañeros y con lo que está pasando. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Por aquí nos preguntaba Pablo de la Torre también, que creo que le hemos respondido ya un poco durante la entrevista, pero bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos en ese sentido? Quizá esta se me ha colado como repetida, pero bueno, si quieres comentar un Sí, poco. bueno, ahora es la fase de prácticas tuteladas. Vamos a ir rotando instrucción, primera instancia, violencia de género, familia y no sé si también social y contencioso. Eso hasta junio, julio. Y luego a partir de ahí está lo que se llama la fase de sustitución y refuerzo,
que estamos o bien sustituyendo a un juez que en ese momento esté de baja o lo que sea, o reforzando un órgano que lo necesite. Y ahí nosotros elegimos la provincia donde queramos y ya no dependemos de la escuela, sino del presidente del TSJ correspondiente, que nos lleva pues allí donde se nos necesita. Entonces es una etapa que está bien porque te permite estar en la provincia que tú quieres y encima ya cobras como lo que cobra el juez o magistrado al que estés sustituyendo o reforzando. Pero bueno, no se sabe cuándo va a terminar, porque normalmente, o sea, en principio es hasta noviembre, pero seguramente se prorrogue porque falten primeros destinos. De hecho, la promoción anterior todavía no sabe cuáles van a ser sus destinos. Y Bueno, estamos ya casi en 2023. en el trabajo público en general las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Yo creo que no solo en la judicatura, lo sé por amigos que han accedido a un puesto de funcionario, pues han tenido ahí como pues, el COVID quizá ha hecho también que eso se retrase un poquito más, ¿no? Eh, Otra pregunta que se me ha ocurrido sobre la marcha tiene que ver un poco sobre Bueno, en el derecho sabes que hay como dos perspectivas, ¿no? Parece que la perspectiva más joven, más nueva, de nueva abogacía, nueva judicatura, no sé, en base un poco a las entrevistas que hemos ido haciendo a lo largo de este primer año de podcast en The Great Juris, ¿no? La cantidad versus la calidad, ¿no? Que al final hay muchos de los escritos, de las demandas, de las querellas, que ves compañeros que escriben pues un libro, ¿no? Y al final dices, bueno, esto se podía a lo mejor haber dicho en 7 páginas fantásticamente, ¿no? ¿Tú crees que hay un conflicto entre la calidad y la cantidad? ¿Crees que se pueden hacer escritos de mucha calidad con una estructura muy breve y muy concisa? ¿Tú qué piensas al respecto de esto en la cabeza? A ver, yo creo que menos es más. Quiero decir, mientras lo hagas bien, pasa que, por ejemplo, en la escuela nos enseñan como muy pormenorizado las sentencias, por ejemplo, aunque sean de delito leve, 8 o 9 caras. Claro, yo ayer que veo al magistrado que estaba poniendo sentencias de delito leve, en 2 o 3 lo ventilaba. Entonces, claro, suele ser así lo normal. En la escuela como que nos obligan a poner mucha paja, jurisprudencia, copia y pega del artículo tal cual. Entonces, al final lo que importa es ir al caso concreto y bueno, luego ya si estás en una audiencia provincial o en el Tribunal Supremo, tal, pues a lo mejor ahí ya puedes hacerlas como más para enmarcar, meter jurisprudencia, pero yo creo que en el día a día tampoco hay que lucirse tanto, ¿sabes? Menos es más, yo me voy a quedar con esto. Y bueno, la verdad, había por aquí bastantes preguntas. Bueno, hay una muy interesante. Vamos a ponerla por aquí, a ver qué dicen por aquí. Dice, ¿qué destacarías de la formación? No sé si se ve, la acabo de poner en pantalla. No, No no sé lo si veo. ¿qué destacarías de la formación en la escuela judicial y las prácticas? Nos preguntaba por aquí una compañera. Vale, pues de la escuela judicial, eh, las simulaciones que se hacen, eso está muy bien porque te pone un poco en la piel del juez. Además, bueno, se hacen en la sala de vistas de la escuela, con toga. Van también abogados de toda España que están haciendo el máster o también de la Escuela de Práctica Jurídica de Barcelona. Entonces, bueno, pues, y luego también van actores a veces, que se llama declaraciones críticas, que te lo ponen a veces un poco difícil, hacen cosas que en la vida real en un juzgado nunca verías, pero bueno, es un poco para ponerte a prueba, ponerte bajo presión y ver cómo diriges, cómo controlas la sala. Y luego también las estancias que hacemos fuera, porque hemos ido con Mossos de Escuadra, policía, hospitales, 3 días en la cárcel, hacer también con la Guardia Urbana controles de alcoholemia, todas esas estancias que se hacen fuera, también controles en aeropuertos, pues están muy guay. Son como excursiones y tienes la oportunidad de conocer a otros profesionales, de explicarnos cómo hacen su trabajo y eso luego pues facilita mucho cuando llega a tu juzgado un caso, pues ya sabes a lo que se están refiriendo porque lo has vivido tú ahí mismo. Y luego de las prácticas, pues no sé, porque acabo de empezar, pero yo creo que eso, lo que he mencionado antes, aprender a cómo tratar a los funcionarios, cómo dirigirte a los letrados, cómo hacer también pues una sentencia, un escrito, dirigir. Bueno, yo es que al final es muy emocionante para mí que en mi caso pues ejerzo la abogacía, nunca me había planteado ni me plantearé porque me gusta mucho la abogacía, la judicatura, pero sobre todo creo que en mi caso personal
ojalá hubiera un poquito más de formación práctica en los másteres de acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que has ido diciendo, luego en mi caso, bueno, yo dirijo un despacho con otro letrado y lo hemos ido descubriendo un poco sobre la marcha, ¿no? Y es muy emocionante el poder verlo porque al final en la teoría pues es una cosa y luego pues la práctica, ¿no? El día a día, lo que te encuentras en la vida real, pues es otra, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión tal y como lo estás contando porque también transmites mucha ilusión por el momento que estás viviendo Bueno, ahora y yo la verdad es que creo que es muy importante la ilusión. también te diré que en la escuela lo he pintado así muy bonito porque me ha dicho que destacaría de la escuela, que son eso, las simulaciones y las estancias fuera. Pero el grueso de la escuela son ponencias y charlas, conferencias, o sea que tampoco es 100% Muy práctico. teórico también a Claro. veces, ¿no? Ujú. La verdad es que la formación práctica es una asignatura pendiente de nuestra profesión y yo creo que la verdad es que con el paso del tiempo en general creo que sería interesante que nos abriésemos más a esa parte Sí, más incluso en la práctica. carrera de Derecho. En la carrera de Derecho parece que solo se sabe pues abogado o juez y poco más, pero hay un montón de posibilidades que si se supieran o mismamente, aunque fuera solo un día al mes, ir a los juzgados a ver juicios. Pues hay gente que incluso ha probado judicatura y nunca había visto un juicio. Increíble, eso es impresionante, sí, la verdad es que me sorprende mucho. Mira, hay más preguntas que van, chicos y chicas, vais subiendo muchas preguntas. Vamos a hacer la última de las que habéis enviado aquí, que me parece interesante. Además, Miguel Carbonell, que ha pasado algunas preguntas de cómo os enseñan a buscar jurisprudencia. ¿Hay un sistema que os ayuda a buscar jurisprudencia en la escuela judicial? Y entiendo que luego durante el ejercicio. Vale, sí, está el CENDOF. Nosotros cuando íbamos a la escuela nos dan un perfil dentro del Poder Judicial con Moodle y bueno, está el fondo documental del CENDOF y sí que nos dan una pequeña clase al principio sobre cómo buscar, pero he de decir que a mí ya se me ha olvidado cómo se busca. Tendrían quizás que hacer más hincapié en estas cosas prácticas, pero sí, está el CENDOF. Y luego creo que una vez que ejerzamos como jueces, tenemos también la opción de suscribirnos a una base de datos privada de jurisprudencia. Tipo un VLEX, un Tirant Blanc, de estos que Imagino que será algo así. es de gran ayuda. La verdad es que para nosotros también es una gran ayuda. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta última para rematar. Ya estamos como fuera de tiempo casi, pero vamos a ver si hay alguna pregunta más interesante. Bueno, esta pregunta, vale, la vamos a hacer esta pregunta porque me parece bonita y tierna. ¿Qué le recomendarías a un estudiante de primero de grado en Derecho que se quiere dedicar en el futuro quiere aspirar a opositar para convertirse en juez? Pues que se tome la carrera en serio, que se puede compaginar. En la oposición es más difícil compaginar ocio y estudio, pero en la carrera es más fácil y eso, que estudie muy bien los artículos y si puede decirlos en modo cante, o sea, repetir los artículos en alto, pues mejor. Si tiene idea de opositar luego, claro. Bueno, a mí me parece un gran consejo. Llevamos casi una hora charlando. Yo creo que hemos hecho Ah, pues se me casi ha pasado todas las volando, ¿eh? preguntas. Se me ha pasado muy rápido, José. Se ha pasado volando y a mí particularmente me hacía mucha ilusión. Además te escribí creo que hace como 2 meses y te dije, Sí, te tienes que hacer un directo con nosotros de Café Jurídico. yo Eh, encantada. Ha sido un placer y la verdad es que yo escuché la entrevista que, que hicisteis con otra compañera y con las compañeras Con de Hacer María, sí. Puñetas. Creo que algunos de los temas los hemos vuelto a tocar, pero bueno, creo que es interesante también comunicar y que sepan un poco de primera mano, ¿no? Porque creo que el examen ha ido cambiando también a lo largo del tiempo, el de judicaturas, un poco por lo que también comentaron las compañeras María Isabel y Amparo en aquella entrevista. Yo me he quedado con una percepción, sobre todo de la disciplina que implica el proceso que has seguido para llegar hasta ahora. La ilusión que me hacía también hacerte la entrevista es también sobre todo que joven se puede si te pones y si le dedicas el tiempo. Así que desde aquí, desde mi humilde silla en Great Juris, me gustaría felicitarte por haber pasado esa línea y bueno, y que sigas con esa ilusión en los ojos, que yo creo que en los juzgados hace falta esa ilusión y ese aire fresco. Así que felicidades por eso y bueno, ha sido un placer increíble poder compartir contigo este café jurídico en el día de hoy.
Muchas gracias. Bueno, después de esto que me has dicho ya no sé qué decir. Nada, muchas gracias. Para mí también es un placer. Me hizo mucha ilusión cuando me propusiste participar y en vista también de la altura de los compañeros anteriores que han hecho un directo contigo. Así que nada, yo encantada y muchas gracias. Bueno, esto es un proyecto de todos, que del de Great Juries es para compartir. La verdad es que cuando vienen a compartir experiencias, a mí me hace mucha ilusión ver cómo crece. Yo disfruto mucho, lo hago un poco desde el punto de vista egoísta de que yo me lo paso bomba y si con esto podemos conseguir también que los que nos siguen aprendan también un poquito más sobre este mundo tan particular como es el mundo jurídico, este mundo en el que vivimos, pues muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Con tu permiso, me gustaría, siempre lo pregunto, que nosotros tenemos pues un canal de Spotify y entonces para los que no se hayan podido conectar en el día de hoy, pues con tu permiso, si te parece que lo Vale, podemos sí, sí, colgar sin problema, sin problema. y que nos escuchen mañana o cuando ellos quieran. Así que, bueno, ha sido un verdadero placer, mucho ánimo con esta nueva etapa y muchísimas gracias por compartir esta tarde de Café Jurídico con nosotros. Nada, muchas gracias, José, y a todos los que nos han visto también. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos Hasta pronto. luego. Chao, chao, chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making Juris great again.